decidido que mañana 8 de septiembre se le deposite ya inmediatamente, sin retardo, a todos los trabajadores públicos del país y a más tardar el próximo lunes a todos los trabajadores del país, a todos los pensionados y pensionadas del país, un aumento del 40% del salario mínimo nacional, de todas las tablas del salario y de todas las pensiones y sobrepensiones del país. Aumento del 40% ejecutado y hecho efectivo mañana 8 de septiembre o a más tardar el lunes 11 de septiembre. El presidente hoy buscaba apaciguar los ánimos de los Dreamers. En redes sociales escribió que para todos aquellos que están preocupados por su estatus durante el periodo de 6 meses, no tienen que preocuparse, ninguna acción. Poco después, la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, confirmó que ella le había pedido a Trump esta mañana que enviara ese tuit para calmar la ansiedad de los soñadores. El presidente ayer sorpresivamente se alineó con el liderazgo demócrata para aumentar el límite de la deuda. Y le hemos dejado claro que la prioridad es pasar la ley del sueño o Dream Act y que si él quiere ser un presidente bipartidista debería apoyarlo, dijo Pelosi. Yes, we can. Ella, junto al senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, hoy visitaron a soñadores que realizan un ayuno en los jardines del Capitolio. Les dijeron que iban a impulsar lo antes posible legislación que beneficie a los Dreamers y que no aceptarán que se incluya fondos para el muro. Pero en la Casa Blanca insisten que los fondos para el muro siguen siendo una prioridad y deberían ser parte de un plan migratorio. Entre tanto, el congresista Luis Gutiérrez dice que ahora el plan de algunos demócratas en el Congreso es exigir un voto sobre DACA en cambio a un voto para aprobar el presupuesto en 90 días. Si no hay justicia para 800,000 soñadores en 3 meses, entonces que no haya gobierno. Que se cierre el gobierno, o justicia para los soñadores o gobierno para nadie. Trump le ha dado al Congreso 6 meses para encontrar una solución legislativa para los soñadores. Al acuerdo que pudieran llegar aún está por verse. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión. El Economista Televisión. Corea del Norte responderá con contramedidas poderosas a las sanciones y a la presión de Estados Unidos, tras asegurar que Washington es un bandido que solo busca la guerra, advirtió hoy el jefe de la delegación norcoreana en el Foro Económico Oriental, Kim Jong-hae. En el marco del Foro Económico Oriental que se celebró este jueves en la ciudad rusa de Vladivostok, Kim enfatizó a la prensa que Estados Unidos es un bandido que solo busca el objetivo infame de la guerra. La tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte llegó a su punto máximo en agosto pasado, cuando el presidente Trump amenazó con fuego y furia a Pyongyang, después de que militares norcoreanos anunciaron un plan para lanzar 4 misiles Hwasong-12 hacia la isla estadounidense de Guam. En el marco del foro, el presidente ruso Vladimir Putin descartó un conflicto bélico a gran escala en la península de Corea, pues confía en que los bandos antagonistas tengan suficiente sentido común para comprender su responsabilidad ante la gente que vive en esa región. El Foro Económico Oriental concluyó con más de 200 acuerdos por valor de más de 2.5 billones de rublos, unos 44,000 millones de dólares. Notimex. El Economista Televisión. Durante la guerra de Vietnam, a fines de la década de los años 60, casi la mitad de los efectivos militares de Estados Unidos se encontraban, ya sea en el terreno de esta batalla o desplegados en otras partes del mundo. Es decir, la presencia global de las fuerzas militares estadounidenses era muy visible. Hoy, en 2017, los soldados de Estados Unidos desplegados en bases militares en el mundo o en conflictos bélicos es una de las más bajas de su historia. Aunque Estados Unidos sigue siendo todavía hoy una superpotencia militar, la reducción de tropas conlleva ciertos riesgos. La internacionalista Ana Velasco tiene los detalles.
El número de tropas en servicio activo fuera de Estados Unidos ha caído casi 80% en 6 décadas. Actualmente tiene menos de 200,000, el número más bajo desde 1957, según un reporte reciente del Pew Research Center. En total, el personal militar, incluyendo el Ejército, la Marina, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea, suma 1.3 millones de efectivos, de los cuales el 14.8%, unos 193,000, están fuera de territorio estadounidense. Las principales concentraciones de tropas estadounidenses en el extranjero están en bases ubicadas en Japón, Alemania, Corea del Sur, Italia y Afganistán. Aunque solamente Afganistán tiene un conflicto abierto, Corea del Norte representa un reto por el reciente resurgimiento de tensiones con el régimen de Pyongyang. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, en 1956, Estados Unidos extendió su presencia militar en el mundo, pero se ha replegado desde hace varias décadas, progresivamente por cuestiones presupuestarias principalmente. Por ejemplo, el Departamento de Defensa anunció el año pasado que entre 2018 y 2021 cerrarán 15 bases militares en Europa Occidental. La disminución de tropas fuera del país es reflejo de la reducción del total de militares en servicio, que ha caído de forma constante desde hace 10 años debido también a recortes de presupuesto. El mayor número de tropas estadounidenses fuera del país se registró durante la Guerra de Vietnam. En 1968, el 45% del total de sus fuerzas activas estaba en el país asiático. Las guerras en Irak y Afganistán no lograron alcanzar esa cifra otra vez. A pesar de la disminución de las tropas y los recortes al presupuesto de defensa, Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más grande del mundo. El presupuesto destinado a defensa en 2016 superó la suma total de los presupuestos de las otras 7 potencias bélicas del mundo: China, Arabia Saudita, Rusia, Francia, Reino Unido, Japón, Alemania y Corea del Sur. Aún así, el presidente Donald Trump considera que la fuerza militar de su país está agotada y débil, por lo que busca incrementar 10% su presupuesto, un monto equivalente al gasto total de defensa del Reino Unido. Con este aumento, Trump ha dicho que busca reconstruir las Fuerzas Armadas, como prometió en campaña. Sin embargo, la propuesta de aumento, uno de los más altos en la historia del país, fue criticada por no contar con una estrategia que defina los planes y el destino exacto del dinero. Se espera que el secretario de Defensa, James Mattis, presente en otoño una nueva estrategia de defensa al Congreso que será discutida como material clasificado. Analistas temen que el incremento no se refleje en el número de tropas en el extranjero, lo que abriría un hueco que países como Rusia y Corea del Norte estarían dispuestos a ocupar. Con esto, Estados Unidos perdería preponderancia mundial y capacidad de acción frente a amenazas terroristas o geopolíticas. Para Foro Global, Ana Velasco. Bueno, y ahora el Congreso de Estados Unidos tendrá que decidir si aprueba o no ese presupuesto multimillonario que pidió el presidente Trump precisamente para la defensa. Y le vamos a dar seguimiento a esa discusión en el Congreso de Estados Unidos. Reporte Trump, Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ana, buenos días. días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Bien, bien. Pues el tema de DACA, que creo que es un tema importante allá, importante aquí también, y que es trumpismo puro. Creo que es una decisión que lo refleja una vez más. Primero, su nativismo antimigrante, lo vemos claramente reflejado en esta decisión. Vemos reflejado también su agenda anti-Obama. Este era un programa, una decisión ejecutiva de Obama, y se ha dedicado a echar para atrás todo lo que Obama hizo de un plumazo, lo quiere echar atrás. Ha intentado, ¿no? ¿O lo ha intentado? Lo ha intentado, pero con muchas ganas. Sí. Y aquí sí lo va a lograr. Sí. Hay que recordar que también está esto en un carril judicial, entonces estos temas invariablemente operan en el Congreso. Y parece que Bannon sigue despachando en la Casa Blanca, ¿no? Bueno, es que la agenda nativista, la agenda xenofóbica, la agenda de nacionalismo en lo económico y en lo cultural, si bien era una agenda que compartía Bannon, es una agenda muy de Trump, y así ha sido Trump desde los 80. Y es particularmente una agenda antimexicana, ¿no? O sea, me parece que el hecho de que el 80 y tantos % de estos chicos sean de origen mexicano, pues sí tiene una connotación ahí importante. Sí, yo creo que eso por razones coyunturales, yo te diría. Es decir, en el imaginario estadounidense el migrante es mexicano, por más que eso ya no necesariamente sea cierto, etcétera. Si esto hubiera ocurrido a mediados del 19 hubieran sido alemanes, claro, católicos alemanes, ¿no? Pero es claramente anti-México en ese sentido. Yo no creo que sea anti-México en ningún otro sentido, ¿no? ¿El Congreso puede y quiere ayudar en esto? Yo creo que el Congreso tiene un problemón. El contexto de esto es un debate, por un lado, migratorio no resuelto. 2, un debate de identidad americana que también polariza, de qué es ser un americano. Escuchamos a unos decir, estos jóvenes son americanos. Por otro lado, escuchamos también al Procurador General Sessions decir,
todo lo contrario. Y tercero, todo esto generalmente se presenta, sobre todo por los republicanos, como un tema legal. Estados Unidos es un país de migrantes, sí, pero Estados Unidos es un país de leyes. Y precisamente ese argumento es el argumento que se utiliza y que utilizó, por ejemplo, Sessions para justificar esto, y que también se utilizó para decir que Obama se excedió en sus poderes al hacer esto. ¿Y qué tanto juegan aquí, por ejemplo, el sector privado? Porque nos decía Eunice hace unos minutitos, hay empresas grandes, poderosas, no nada más en términos del número de empleos, sino en términos incluso de marketing. Y de aporte a la economía y todo. En fin, Microsoft, Facebook, Totalmente. Silicon Valley. Totalmente. Yo creo que pesa muchísimo el sector privado, pesa muchísimos iglesias. La opinión pública en general es una opinión que está a favor de estos jóvenes. En ese sentido, es un tema muy delicado para cualquier político, porque también en la base de Trump y en la base de muchos republicanos hay un porcentaje de gente que sí quiere que esto se eche para atrás. Claro. ¿Nos traes caricaturas? Claro que sí. A ver. Son todas sobre DACA. La primera, si algo los Dreamers no están haciendo, es soñando y todo durmiendo. menos soñar. Todo menos tranquilidad en el sueño. La segunda, lo mismo, DACA, seguimos. Habían salido y salieron de las sombras, pero ahí está esperando los Trump con una red para atrapar. Que es una especie de una traición, ¿no? Para ellos es una especie de traición terrible. Porque tienen todos sus datos, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que es algo muy emocional y con un lado muy humano, muy feo. Aquí, para que vean que no somos unos monstruos, les damos una plancha de 6 meses en vez de echarlos directo a los tiburones. Son caricaturas, perdón, crueles. La siguiente es, pues, esta idea de que le dejó Trump el bebito al Congreso y se fue corriendo. La siguiente, ya no hay otra. Bueno, sí, de verdad. Ahí está, ahí es esta. está. Le dejó el paquetito entero al Congreso, que en el fondo es quien tiene que resolver el problema migratorio. Eso sí es algo de cierto. Y tenemos 2 más y tenemos muchísimos. Viene un huracán tremendo que tiene que ver con este debate, porque es un debate que polariza y divide a todos. Pero va al Capitolio, ¿eh? Derechito, porque ahí se lo dejó Trump. Al Capitolio. Y tenemos una más. Una más. Ahí está. Es lo que decíamos, esto es puro Trump y es darle a su base lo que su base quiere. MAGA es Make America Great Again. Hagamos América grande. Otra vez, ¿no? Muy bien. Gracias, Javier. En temas internacionales, Yuri, de acuerdo al periódico The Wall Street Journal, el FBI se encuentra investigando a Uber ante la sospecha de que la compañía habría utilizado un software para espiar a la competencia. De acuerdo al diario estadounidense, mediante el programa de software Hell, Uber creaba un perfil falso de cliente para sondear cómo estaba Lyft, que es su principal competidor allá en Estados Unidos, en Nueva York. No es la primera vez que Uber utiliza un software, también tenía otro que le ayudaba a evitar a la policía cuando hacía algún tipo de operativo en todo el mundo, y además también están investigando a la empresa para saber si ha dado algún soborno. Ya ves que en Estados Unidos es muy penado cuando una compañía da sobornos, aunque sea en otro país, así que apenas asumió su nuevo CEO el martes y ya enfrenta una serie de problemas de investigación bastante importantes. Ya veremos, porque por otro lado, pues tiene mucho potencial, querida Yuri. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. La demanda de maquinaria, excavadoras y autos hechos en Alemania sigue en auge. Se envían a todo el mundo, por lo que las exportaciones alemanas superan a las importaciones. Un desequilibrio que molesta especialmente a Estados Unidos y a algunos países europeos. Según el Instituto IFO de Investigación Económica, el superávit de la balanza comercial alcanzará el presente año 257.000 millones de euros, un nivel muy superior al que anotan potencias exportadoras como China y Japón. Este enorme desequilibrio lleva a otros países que no exportan a tal escala a endeudarse altamente para financiar sus importaciones. Por ello, Estados Unidos y la Comisión Europea intentan ahora frenar a Alemania. Quieren que el país gaste más dinero e impulse la demanda interna para así reducir el superávit comercial. Polonia quiere recibir de Alemania reparaciones de guerra. La primera ministra polaca, Beata Szydło, ha dicho que Varsovia tiene derecho a exigir a Berlín desagravios por los daños sufridos en la Segunda Guerra Mundial, por lo que en cuanto tomen una decisión política pondrán en marcha el mecanismo que proceda.
El gobierno nacionalista y ultraconservador polaco de Ley y Justicia reabre así la vieja cuestión de las compensaciones de guerra en un momento de gran tensión con la Unión Europea y en especial con Alemania. En la misma línea de sus demandas nacionalistas, Varsovia acaba de anunciar que incluirá en sus nuevos pasaportes imágenes de monumentos que en el pasado fueron polacos, pero que hoy están dentro de las fronteras de Ucrania y Lituania. Georgia sigue en la sala de espera de la Unión Europea. El país caucásico ha trabajado duro para acercarse al club comunitario y hace un año logró una victoria con la entrada en vigor del acuerdo de asociación. Para este país relativamente pequeño no se trata únicamente de una cuestión de seguridad, es también una necesidad política y económica. Tiflis quiere aumentar su interdependencia con los miembros centroeuropeos de la Unión. Esta necesidad se hizo patente tras la guerra de 2008 con Rusia. El conflicto evidenció hasta qué punto la economía georgiana estaba vinculada a los intereses políticos de Moscú y también que su soberanía era limitada. El ejército ruso aplastó al pequeño ejército georgiano y Moscú se apoderó de Osetia del Sur y Abjasia. Georgia emprendió entonces un proceso de reformas y su lucha contra la corrupción se considera un éxito. Y esta es una de las razones por las que aspira a ingresar en la Unión Europea. Pero no es el momento. Bruselas tiene que hacer frente a sus propios problemas internos, especialmente con el Brexit. Euronews ha entrevistado al presidente de Georgia, Giorgi Margvelashvili, y le ha preguntado sobre su estrategia para afrontar estos obstáculos. Miles de personas se manifiestan en las calles de Londres contra el Brexit en vísperas de que el Parlamento británico vote el proyecto de ley que eliminará la supremacía de las normas comunitarias cuando el país abandone la Unión Europea. Entre los convocantes estaba el líder del Partido Liberal Demócrata, Vince Cable. Es posible que el Brexit nunca pase o que sí que ocurra, pero tenemos que continuar luchando. Y al final la gente debería votar, decidió irse en aquella jornada y debería decidir si está contenta o no con el destino. Si el Brexit tira adelante, creo que volveremos al menos a un estatus de país tercermundista, se lamenta esta manifestante. El lunes la Cámara de los Comunes votará en primera lectura el proyecto de ley de la gran derogación que anulará el acta con la que el Reino Unido entró en 1972 en la Comunidad Económica Europea y que debe aplicarse a partir del 29 de marzo de 2019 cuando se haga oficial la salida. Ferrari celebra sus 70 años este fin de semana. 500 adictos a la marca, propietarios de automóviles Ferrari y coleccionistas se han reunido en el circuito de Fiorano. Han llegado con sus coches desde Frankfurt, Londres, Praga, Ginebra o Roma para participar en una única exhibición en la ciudad italiana de Maranello. Hablan del sonido del coche, de su tacto, de su magia, de todo menos de su precio, que consideran un simple número. Fue el 12 de marzo de 1947 cuando el fundador de la empresa, Enzo Ferrari, lanzó el 125S, el primer coche al que le dio su nombre, incluso antes de que estuviera listo para hacer un simple recorrido de prueba alrededor de la fábrica. Después de 68 temporadas en Fórmula 1, la escudería Ferrari presenta un palmarés con 228 victorias en grandes premios, 16 títulos de campeón del mundo de constructores y 15 de pilotos. Les presentaremos a las 5 personas más ricas de China. Wang Wei, presidente de SF Holding, también conocida como FedEx, se sitúa en la posición número 5 con un patrimonio neto superior a los 21,000 millones de dólares, cifra 351% superior a la que contaba al inicio de año. El próximo 19 de septiembre, la compañía china de logística lanzará una oferta pública inicial en los Estados Unidos, con la que buscará 932 millones de dólares para financiar una expansión de su cadena de logística y de suministro. Wang Jialing ocupa el cuarto lugar con una fortuna de 28,000 millones de dólares. El empresario chino es el dueño de Dalian Wanda Group y su riqueza ha registrado una variación negativa de alrededor de 6.9% en lo que va del año. Después de que el mes pasado se difundiera información que afirmaba que el presidente de Dalian Wanda se encontraba inmovilizado por las autoridades chinas en el aeropuerto, esta semana la compañía, que por cierto es dueña del 20% del Club Español Atlético de Madrid, anunció que ha presentado las demandas a las compañías que extendieron los rumores sobre su presidente y motivaron la desconfianza entre inversores y accionistas.
Y al tercer escaño del ranking lo ocupa Hui Ka-jan, quien tiene una fortuna neta de $30,000 millones. Hui Ka-jan es el presidente de China Evergrande Group y en el lapso de 2017 su patrimonio ha crecido alrededor de 314%. Hace unos días Evergrande Group, uno de los mayores promotores inmobiliarios de China, anunció que la firma iTech Entertainment fue escogida para el diseño de 35 de los juegos de su nuevo parque temático, que será el primero de una cadena de centros orientados a niños que estarán bajo techo para que puedan ser visitados en cualquier época del año. Y el presidente y CEO de Tencent Holdings, Ma Huateng, ocupa la segunda posición del ranking de millonarios de China de Bloomberg, con una fortuna que supera los $33,000 millones. Actualmente su patrimonio ha tenido una variación positiva en lo que va del año de más de 59%. Este viernes, a través de su filial Tencent Animations and Comics, el gigante chino del Internet anunció su entrada al mercado norteamericano de cómics a través de una alianza con la editorial Tapas Media de San Francisco. Con esta asociación se verá en Estados Unidos el lanzamiento en inglés de una serie de populares títulos chinos. Y finalmente, en el sitio número 1 se encuentra Jack Ma, el fundador y presidente ejecutivo de Alibaba Group, quien tiene una fortuna neta de $45,000 millones. En el lapso de 2017, su patrimonio ha crecido alrededor de 35%. Tras su gira por China, el presidente Enrique Peña Nieto, recordemos que se reunió precisamente con el presidente de Grupo Alibaba y firmó un acuerdo para promover que pequeñas y medianas empresas mexicanas puedan vender sus productos en esa plataforma de comercio electrónico. En un comunicado, la Secretaría de Economía indicó que Alibaba comenzará en octubre a capacitar a pymes mexicanas y a compartir su experiencia en el funcionamiento de sus plataformas logísticas y de pago. Así están las posiciones en el ranking de millonarios de Bloomberg en China. Y con esto llegamos al final de este... y el funcionamiento de casas de cambio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó el jueves a los tenedores de deuda venezolana a negociar ante las sanciones de Estados Unidos que dificultan la emisión de nuevos bonos. Las próximas 2 semanas están invitados a varias rondas de negociaciones todos los tenedores de bonos de la deuda pública venezolana que han sido afectados negativamente por las decisiones de Donald Trump y Julio Borges contra Venezuela. También anunció que implementará un nuevo sistema de pago internacional. Y va a crear una canasta de monedas para liberarnos del dólar y con las monedas de libre convertimiento, el yuan, el euro, los yenes, las rupias y las monedas internacionales, liberar las amarras del dólar como moneda opresora. El mandatario informó también la apertura de casas de cambio en todo el país para frenar el dólar negro, ante una devaluación del 95% para la moneda nacional en el último año. Mínimo nacional. La alianza entre Donald Trump y la oposición demócrata permite al Congreso aprobar un paquete de ayuda de más de $15,000 millones para las víctimas del huracán Harvey. Un inesperado acuerdo que permitió extender al mismo tiempo el tope de endeudamiento 3 meses y otorgó fondos al gobierno federal hasta el 8 de diciembre. El resultado de la votación dejó claro el descontento entre las filas republicanas por el pacto, 316 votos a favor y 90 en contra, todos ellos de conservadores del partido del presidente Trump. Y es que los republicanos tradicionalmente se han opuesto a cualquier alza en el tope de endeudamiento que no vaya emparejado a recortes en el gasto público. Los fondos aprobados hoy irán destinados a los damnificados y las labores de reconstrucción por Harvey, que dejó 60 muertos y miles de desplazados en el sur de Texas y Luisiana. Al mismo tiempo, servirá para ampliar los recursos de la Agencia Federal de Gestión de Desastres, mientras Estados Unidos se prepara para la llegada del huracán Irma, que alcanzará las costas de Florida este fin de semana. El exministro Gedel Vieira Lima, durante años hombre de confianza del presidente brasileño Michel Temer, perdió los beneficios de la prisión domiciliaria tras el hallazgo de maletas repletas de dinero en Salvador. El martes pasado se difundieron imágenes de una veintena de maletas y cajas desbordantes de reales y dólares, halladas en un apartamento que, según el propietario, era usado por Vieira Lima.
El recuento del dinero, que se hizo con 7 máquinas de conteo rápido, demandó 14 horas y arrojó una suma equivalente a más de 16 millones de dólares. Vieira Lima, un importante articulador del PMDB, el partido de Temer, estuvo al frente de la Secretaría de la Presidencia hasta noviembre, cuando renunció tras ser acusado de tráfico de influencias por el entonces ministro de Cultura. El exministro brasileño Guedel Vieira Lima, muy próximo al presidente Michel Temer, fue detenido hoy ante las evidencias de que es el dueño de los 51 millones de reales, lo cual equivale a 16,3 millones de dólares, hallados en efectivo en cajas y maletas en un apartamento. 7 agentes de la Policía Federal se presentaron en la residencia de Vieira Lima en Salvador a primera hora para detener al exministro, que ya se encontraba en arresto domiciliario. Desde ahí fue trasladado en avión a Brasilia, donde permanecerá preso de forma preventiva, es decir, sin plazo para su salida. La detención forma parte de una nueva fase de la operación Cui Bono, que investiga desvíos en la estatal Caixa Económica Federal, de la que Vieira Lima fue uno de sus vicepresidentes. La Fiscalía acusa a Vieira Lima de actuar internamente de forma premeditada para beneficiar empresas con la concesión de créditos y pasar informaciones privilegiadas a otros integrantes de la cuadrilla que integraba, entre los que están el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, actualmente preso. La prensa local publicó hoy que algunos de los indicios encontrados por la policía para vincular a Vieira Lima con el dinero fueron huellas dactilares en los billetes y en el apartamento.